Bienvenidos un día más a Un Medio Hablando con. Yo soy José y hoy está con nosotros Neil. Cuéntanos quién eres, Neil. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Neil Casas y bueno, tengo un par de canales de YouTube y un podcast. Se puede decir que soy un poco un creador de contenido, más o menos. Mm, Eh, em, Estoy estudiando cine, por lo que más o menos compatibilizo esas aficiones que tengo bueno, con lo que me gusta y con lo que estoy trabajando y algo con un podcast mm, de cine y otro de música y luego otro que hablamos un poco de todo con un amigo, con mm. Alonso Barrios y bueno, y por lo demás, pues cineasta en ciernes. Vale. ¿Y por qué quisiste comenzar en todo esto en las redes? Aparte, imagino que por el cine. Bueno, más que nada porque bueno, yo iba para otra cosa realmente. Mm, Yo tenía siempre en mi cabeza que quería ser periodista, pero fue hace relativamente poco, antes de la pandemia, que sí, empecé a ver ya un seguido de películas y en mi cabeza hizo un clic. Y de repente me interesé mucho por cómo funcionaba ese mundo, ¿no? Y por cómo se hacía todo. Y realmente ahí fue cuando yo descubrí que mi verdadera vocación era todo esto. Y lo de YouTube y todo esto vino antes, incluso sí. porque siempre me había gustado más la música y no tenía como el cine tan presente. La música siempre que me ha acompañado toda mi vida y empecé con la música y luego vino el cine. Y ahora, pues las dos cosas. Vale. ¿Y qué diferencias has visto entre el cine y los podcasts que estás haciendo? Bueno, em, realmente empecé el podcast por amor al cine, más que Mm, nada. Pero, pero sí que es verdad que el, el hecho de tener un podcast es un poco más accesible para la gente que a lo mejor le gusta más una película o cierto director mm, y no que tenga un conocimiento tan amplio de cine. Quiero decir, cuando tratamos de hacer un programa hablando de un tema en particular del cine, tienes que tener en cuenta que la gente que vaya a escuchar ese podcast sí, sepa mucho o no tanto de lo que haga, o sea, que pueda escucharlo todo el mundo. sí. Entonces, más que nada, lo complementamos como si fuera una reseña o algo con lo que, como si fuera un debate, aunque Mm. tú lo escuches y no participes, pero puedas más que nada sentirte dentro de todo esto. Vale. También quería saber, a la hora de empezar tu podcast, ¿te has inspirado antes en alguna persona que haga podcast también? ¿Veías a alguien antes de eso? Sí, 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 realmente. Antes de hacer podcast tenía un canal de YouTube que, bueno, no le daba mucha salida y de ahí Sí, empecé el podcast porque me lo hacía todo más fácil. Pero realmente en el podcast de música sí que escuchaba muchos, mm, escuchaba gente que daba más que nada información mm, y en algún momento yo pensé que, digo, bueno, yo también puedo dar información porque me considero dentro de nada un friki, pero un sí. friki que puede, que puede hacer más o menos de lo mismo. Y eso fue como mi gran inspiración por decir, yo puedo ser como estos y me gustaría serlo. Mm. Entonces, de ahí empecé. Vale. ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de todo lo que estás haciendo? Lo que más me ha impresionado más que nada es ver toda la gente que puede llegar a escuchar esto y que puede sentirse identificada más que nada y Mm, que se siente acompañada de escuchar todo esto, que puede estar de acuerdo o no, pero siempre al final le llega, ¿no? Y al final, bueno, realmente no son tantos los podcasts que pueden llegar a, a ser escuchados y tengo la experiencia con mi canal de YouTube, ¿no? A mí me mm, costó bastante arrancar y poder llegar a un amplio público, pero con el sí. podcast es bastante más fácil porque no hay tanta diversión, al menos de lo que hago, y puede llegar más fácil y eso está bastante bien. ¿Dónde llegaste en YouTube con tu canal? ¿Cuántos seguidores tenías más o menos cuando lo dejaste? Bueno, esa es una pregunta un poco, bueno, hay bastantes peros, porque yo empecé, Mm, o sea, tenía normalmente como unos 100 suscriptores. sí. Entonces, ah, como no tenía muchos, pues subía más o menos lo que me venía, pero Mm, empecé a subir un vídeo que era más que nada un fragmento de una canción. sí. Eso se hizo como viral y llegó a millones de visualizaciones y de ahí toda la gente que a lo mejor no conocía el canal se iba suscribiendo a mi canal y llegué a Sí. tener como unos, a lo mejor,
7.000 suscriptores. Sí, Y de esos 7.000 a lo mejor me veían solamente unos 200, que a mí me parecía muy bien. Y entonces a esos 7.000 ya dejé el canal porque no le podía dar sí, mucha rentabilidad. continuidad. Exacto. Y ahora creo, o sea, el canal más o menos lo he dejado, pero ahora creo que tiene 18.000. Mm. Sí, pues imagino que seguirá el vídeo ese subiendo de visitas, ¿no? Claro, ese fue la gran ayuda. Vale, y más o menos cuánto tiempo suele dedicar a lo que son las redes sociales, porque imagino que para el podcast, como me has dicho que hacer la reseña, imagino que harás un guión también de lo que tienes que decir y todo. Sí, 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 totalmente. Más en el de música que en el de cine, debo Mm, decir, porque en el de música sí que, como te he dicho antes, ¿no? Quería que fuera más de información, sí que me lo escribo todo en un documento de Word mm, para saber al milímetro lo que voy a decir, ¿no? Para que no se me olvide nada, ni porque al hacerlo en directo, por decirlo así, sí, que puede salir todo más natural, puede ser que delante de un micro no termines de decir todo lo que querías decir. sí. Entonces es mejor apuntártelo y luego solamente grabar la voz, ¿no? Que no sea todo en directo. Y en el de cine sí que, como es más tertulia, sí que dejamos más a que todo salga improvisado. Vale. ¿Y qué mejorarías de tu podcast con Alonso o con el que tú tienes? Bueno, el que tenemos con Alonso, más que nada lo que yo em, eh, podríamos mejorar más que nada es la continuidad, porque nos Mm, tomamos demasiados descansos. Y sí que yo en el que tengo solo, sí, tampoco tengo mucha sí, continuidad, pero sí que lo tengo bastante pendiente normalmente. Pero con el de Alonso es más como que lo dejamos hacer. Cuando nos viene una idea lo hacemos, nos gusta, charlamos, lo pasamos bien, pero tenemos, creo que tenemos un público que no tenemos que dejar tan desconsiderado y tenemos que darles más material. Eso es lo vale. que me mejoraría. ¿Qué aconsejas a la gente que quiere comenzar en todo esto del mundo del podcast, por ejemplo? Bueno, yo más que nada recomendaría que si lo hacen es más que nada por tener un impulso de querer hacerlo, porque Mm, realmente quieran hacerlo y no solamente para llegar a un público, sí, sino para pasárselo bien haciéndolo porque es algo que tienes que disfrutar para que llegue a la gente. A la gente que llegue debe disfrutarlo también y eso es muy importante. vale. ¿Tienes alguna meta en particular con estos podcasts, aparte del tema del cine y demás? Bueno, no, creo que el objetivo más grande que puedo tener es llegar a la gente y que la gente disfrute más que nada con lo que hago, porque tampoco sé a dónde puede llegar esto como un Sí. límite. Así que más que nada que la gente disfrute y ya está, y todo bien. ¿Y con quién te gustaría colaborar en esos podcasts? ¿Con algún creador de contenido o algún profesional? Sí, más que nada siempre en este tipo de preguntas llegan como muchos, gente importante a la mente, ¿no? Sí. A mí como cineasta sí que me gustaría tener como invitado a lo mejor a Quentin Tarantino, ¿no? O Mm, a algún director así, o a lo mejor Woody Allen, pero como invitado así, más que nada alguien que le guste mucho el cine o lo que sea, o que sea muy buen compañero de debate. Eso mm. estaría bastante divertido. Bueno, ¿has tenido la oportunidad de poder contactar con algún referente español? Referente español. Bueno, Sí. creo que hemos charlado más que nada Mm, por redes, pero no se ha llegado a materializar nada de momento. vale. ¿Y qué futuros proyectos tienes para tus podcasts? Em, Bueno, más que nada es como ya te he dicho antes, ir haciendo y darle una cierta continuidad y más que nada probar de que siempre vaya evolucionando el podcast, ¿no? Sí, Porque siempre es algo que se tiene en la cabeza o que cuando revisas podcasts antiguos siempre te das cuenta de que van evolucionando siempre sí. a más profesional, por decirlo de alguna manera. Mm, Y siempre, yo soy una persona que constantemente está tratando de crear algo nuevo y decir, ¿y si hacemos esto mejor? mm, Entonces, sí, este es más o menos el objetivo que tengo, que el podcast tenga algo mejor siempre. vale. Ahora, Neil, me gustaría que me nombrases a dos personas que quieras que vengan aquí al canal a hacer la entrevista como que hemos hecho tú, o sea, gente de podcast, creadores de contenido, lo que quieras. Mm. Ok, am, bueno, yo tuve en el podcast de música Mm, a un amigo que yo creo que podría estar bastante bien para que le hicieras una entrevista. Se llama Javi. vale.
Javier Godoy, y además también es músico. Mm, Toca guitarra en clubes y hace varias interpretaciones que están muy bien y yo creo que como entrevista podría ir muy bien. vale, Y luego, como, como segundo, pues otro amigo que se llama Andy. Yo creo que también y tal. podrías intentar algo, también te podría dar juego. Vale, pues yo les escribiré. Y por último, Neil, ¿por qué has aceptado la entrevista con el canal? Bueno, más que nada porque estuve en contacto con Alonso, ¿no? Por lo del podcast Mm, y me mencionó tu proyecto y la verdad es que me gustó bastante y también porque de alguna manera, bueno, puedo darme a conocer mis podcasts y mis proyectos, que también está bien. vale. Pues muchas gracias, Neil. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas estado cómodo y a gusto. Yo dejaré aquí debajo, ¿no?, en la descripción tus redes sociales para que la gente pueda verte y seguirte. Y si quieres dejar un mensaje a la gente que nos está viendo ahora mismo. Bueno, más que nada gracias a ti por invitarme y dejar hablar. Mm, Y, y nada, bueno, que como he dicho antes, si alguien quiere empezar un podcast, pues que lo haga todo, más que nada el podcast y en la vida, que lo haga todo con pasión y dedicación. vale. Pues con este mensaje de Neil nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta luego.